Buenos días amigos. Hoy vamos a ver la actividad correspondiente a la semana 27 para primer grado de secundaria. Conservamos y promovemos nuestra biodiversidad. La competencia resuelve problemas de cantidad. Y aquí rápidamente vamos adelantándonos a lo que vamos a ver. En este caso va a ser a los números enteros. Con ellos podemos representar muchas situaciones de la vida cotidiana, tales como aumento y disminución de la temperatura, ganancias y pérdidas de dinero, medidas sobre y debajo del nivel del mar, un antes, un después, etc. En estas 2 semanas aprenderemos mucho sobre ellos. Nuestro propósito, usar diversas representaciones para comprender las propiedades de las operaciones con números enteros y establecer relaciones entre datos y transformamos a expresiones numéricas con números enteros. Por ejemplo, aquí claramente nos vamos dando cuenta de una aplicación en cuanto a las temperaturas, ¿no?, extremas, mínima y máxima, que podría estar ocurriendo en este mismo instante en alguna zona de nuestro país. Así tenemos, por ejemplo, que en Piura se registra una temperatura de 39 grados, eso sería una representación positiva, y en cambio en Cerro de Pasco la temperatura alcanza un registro de 5 grados bajo cero, eso significaría un menos 5 grados Celsius. Bien, vamos a continuar. El propósito, emplear estrategias y procedimientos para realizar las operaciones con los números enteros, ¿no? Ahí vamos a poder identificar algunas operaciones, como por ejemplo la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Necesitamos un cuaderno de apuntes, algunos lápices, lapiceros, mucha creatividad, incluir a la familia. Y como lo dije antes, vamos a establecer relaciones entre datos y transformarlas en expresiones numéricas y operativas con números enteros. Ahora, la actividad 1 involucra los números enteros en nuestra vida cotidiana. Esto corresponde al día 3. Temperaturas extremas en el Perú. Presten atención. La Organización Mundial de la Salud afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 grados Celsius y 24 grados Celsius. Vale decir que un mínimo de 18 y un máximo de 24. Pero ¿qué sucede en nuestro país? En nuestro país el clima es variado. En algunas regiones tenemos un clima frío y en otras un clima bastante cálido. Aquí podemos, por ejemplo, apreciar en la imagen una región donde el clima es bastante frío, ¿no? El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú, más conocido como CENAMI, ha precisado que este año la temperatura ambiente alcanzará niveles extremos. Así pues, en Puno habrá temperaturas de hasta 6 grados Celsius bajo cero, mientras que en Piura la temperatura alcanzará picos de 37 grados Celsius. La exposición al frío provoca congelamiento e hipotermia. Por otro lado, el calor es causante de deshidratación y agotamiento, como podemos ver en la fotografía. Las preguntas que se van a desprender a partir de esta situación van a ser las siguientes. Primero, ¿cuántos grados centígrados o cuántos grados Celsius de diferencia hay entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura? Una primera problemática. Segundo, ¿cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud y la temperatura máxima en Piura? Y tercera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima en Puno? Entonces es importante, recuerden, aquí vamos a continuar con los pasos que nos recomienda el método de Polya, que son, en primer lugar, comprender el problema; segundo, diseñar un plan o estrategia; tercero, ejecutar dicho plan; y cuarto, reflexionar sobre los resultados. Rápidamente vamos a comprender el problema. Primer paso, pregunta número 1. ¿Cuál es la temperatura mínima a la que llegará Puno según el CENAMI? Nos habían dicho según los datos, ya tienes una respuesta. Sí, pues efectivamente, según el CENAMI, la temperatura de Puno llegará a 6 grados Celsius bajo cero. Pregunta 2. Según el CENAMI, ¿cuál será la temperatura máxima en la región de Piura? Bueno, si deseas participar, yo te pediría que le hagas una pausa al video y vayas respondiendo, y luego estos datos los vas a ir completando en tu cuaderno de trabajo. Pregunta 3. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿entre qué valores varía la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo? Por ahí lo alcanzábamos a leer. Decía que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 grados y 24 grados Celsius. Ahora, explica qué significa 6 grados bajo cero. Esta expresión significa o generalmente alude a los grados negativos de la escala Celsius, donde 0 significa el punto de congelación del agua.
Recuerda que puedes pausar el video en las veces que quieras responder a las preguntas. Por ejemplo, la pregunta 5 dice, escribe todos los datos que presenta la situación significativa. Aquí tenemos, por ejemplo, que la temperatura ambiente en el organismo va de 18 a 24, en Puno habrá temperaturas de hasta 6 grados Celsius bajo cero, y en Piura la temperatura alcanzará picos de 37 grados centígrados. Y las preguntas que nos plantea la situación ya la hemos leído, aquí te las estoy dejando para que le puedas reforzar. Y luego vamos a diseñar o seleccionar una estrategia o plan. En este paso, la respuesta que voy a dejarte es libre porque aquí tú vas a describir cuáles son los procedimientos que vas a realizar para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Ahora el siguiente paso sería ejecutar la estrategia. Entonces vamos a poder responder preguntas como por ejemplo, escribe mediante una expresión matemática las siguientes temperaturas. ¿Cómo podríamos representar 37 grados Celsius o en su defecto 6 grados centígrados bajo cero? Ambas tienen representaciones matemáticas y acompañadas de los signos, ¿no? En este caso, si fuera 37 grados Celsius sería más 37 y en el caso de 6 grados centígrados bajo cero sería menos 6. Ahora, ¿esto se puede representar en una recta numérica? Por supuesto que sí. De la siguiente manera, trazamos una línea horizontal donde voy a especificar la cantidad de grados Celsius. Y aquí voy a tomar como referencia el punto, el 0, ¿no? Como origen, tanto para los números enteros positivos como para los enteros negativos. Aquí voy a ubicar a las temperaturas, primero las temperaturas óptimas para el organismo, que va desde 18 hasta 24 grados Celsius. Luego consideremos la temperatura extrema en la región de Puno, que era de 6 grados bajo cero, vale decir, eso se va a ubicar a la izquierda del 0. Y luego tenemos la temperatura extrema en el caso de Piura, que va por encima de los 24 y alcanza picos de 37 grados centígrados. Como ven, Puno y Piura se encuentran a cada uno de los extremos de esta recta numérica. 3. Ubica en la recta numérica los valores de la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura. Sería de la siguiente manera. Aquí tenemos nuevamente una recta horizontal y aquí consideramos el punto referencial, que es el 0. A la izquierda estará el valor mínimo, que en este caso sería la temperatura que registra Puno, y era menos 6. Y a la derecha será la temperatura máxima registrada por la región de Piura, que sería de 37 grados. En la pregunta número 4, una vez que hemos registrado dichos datos, nos piden tomar como punto de partida el valor numérico de la temperatura de Puno y determinar cuántas unidades se avanza hasta la ubicación del valor numérico de la temperatura de Piura. Representa mediante una operación lo realizado en la recta numérica y responde a la primera pregunta de la situación significativa. Entonces, si nos damos cuenta, hay un espacio que va desde la mínima de Puno hasta la máxima de Piura. Esto se puede representar de manera operativa. Para poder saber cuál es esa diferencia, tendríamos que efectuar una pequeña sustracción, ¿no? Donde el valor máximo sería 37 y el valor mínimo sería menos 6. Haciendo la sustracción correctamente, obtenemos una diferencia positiva de 43. Dicho de otra manera, desde menos 6 hasta 0 tenemos 6 unidades y desde 0 hasta 37, 37 unidades en total, una diferencia de 43. Por lo tanto, contestando a la primera pregunta sería, la diferencia de temperaturas mínima y máxima entre Puno y Piura es de 43 grados Celsius. Ahora, de igual manera, vamos a la pregunta 5. Dice, procede de manera simbólica a realizar las operaciones para dar respuesta a la segunda y tercera pregunta de la situación significativa. Tenemos todas las temperaturas, ¿sí? Y nos pedían saber en la segunda pregunta cuál es la diferencia entre la máxima óptima por el Organismo Mundial de Salud y la máxima de Piura. Y aquí podríamos encontrar que la diferencia era de 13 grados, ¿no? Había una diferencia de 13 grados con respecto a la temperatura máxima de Piura y la máxima permitida por el Organismo Mundial de Salud. En el caso de Puno, la mínima permitida era de 18 y Puno registraba una marca de menos 6, por lo tanto aquí también tendríamos una diferencia similar al problema número 4 de 24 grados Celsius, ¿no? Está muy por debajo de los estándares requeridos. Finalmente, las respuestas 2 y 3 serían la diferencia de temperaturas mínima y máxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud es de 13 y 24 grados Celsius respectivamente. Ahora tenemos que hacer una reflexión acerca de lo que hemos desarrollado. Y estas respuestas van a ser libres, lo voy a dejar a tu criterio para que puedas leerlo y puedas contestarlo de manera libre en tu cuaderno de trabajo.
En cuanto a la actividad número 4, te recomendamos acomodarte en un espacio de tu casa y realizar con tranquilidad tus actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los útiles que utilizarás. Ahora es momento de continuar con tus aprendizajes. Te invitamos a desarrollar las siguientes situaciones. Situación 1. Luego de la cuarta fecha de un torneo de fútbol, en la tabla de posiciones un equipo lleva 3 goles a favor y 4 en contra. En la quinta fecha convirtió 2 goles, pero recibió 5 en contra. ¿Cuál será su nueva diferencia de goles? Estas actividades las vas a poder encontrar en la página 96 de tu libro Resolvamos Problemas. Ahí lo puedes completar, ¿de acuerdo? Ya está. Situación 2. De acuerdo con un libro de historia, un personaje nació en el año 35 a.C. y murió en el año 15 después de Cristo, a la edad de 50 años. ¿Es esto realmente posible? Explica haciendo uso de tus conocimientos matemáticos. Esta actividad la vas a encontrar en la página 100 de tu libro Resolvamos Problemas. Entonces ahí estoy dejando a tu criterio la representación mediante gráficas, mediante operaciones, para que puedas resolver a esta situación. Recuerda registrar tus respuestas en el cuaderno u hojas de portafolio o grabar un video o un audio. Después volverás a utilizar esta información. Recuerden entonces el número de las páginas que he podido incluir en las diapositivas. Bueno, y ahora te regalo esta frase: el que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. Bueno, por la atención brindada, muy agradecido. Espero que puedas tener éxito con tus actividades y me puedas enviar tus evidencias y tus consultas al WhatsApp para poder terminar exitosamente esta tarea. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.